Una mano extendida pinta bajo la luz de la antorcha figuras humanoides en lo profundo de una cueva. La tinta rojiza recubre con sus partículas de yeso, hueso y carbón la fría pared. La palma, con los 5 dedos, aprieta fuerte contra la roca. Una impronta de la conciencia, el grito del individuo, la búsqueda del otro. La mujer que traza ahora nuevos dibujos en la pared abraza su barriga por debajo del ombligo y levanta con el antebrazo la pesada carga abdominal de la vida. Afuera, una tormenta recia. La violencia sin intención de la naturaleza es sobrecogedora y misericordia contundente. Una violencia no como la humana, rastrera, confusa, originaria del miedo, hija de la estupidez, madre de la incomprensión. El rayo cae sobre la ladera de la montaña. Es un martillo de un dios, una flecha divina, una lanza sobrenatural. En un paisaje así, hace 100.000 años, el pensamiento humano se enfrentaba por primera vez al mundo. Sobrecogidos por el frío en invierno, el resplandor de un relámpago, el hambre, la sed, la supervivencia, el pensamiento mágico se colaba entre las fisuras colectivas, brotes verdes en búsqueda de una explicación a tan extraño destino impuesto no escogido. Eyectados al mundo que nos devoraba con su inmensidad, la búsqueda de la identidad carecía de espejos, exceptuando los rostros de nuestros semejantes. En el frenesí del ritual colectivo, donde la magia, el mito y lo sagrado cobró vida, también nació la conciencia humana. Nutriéndose de la interacción social, la especie humana se convirtió en persona, y lo hizo construyendo una máscara que aún cubre el rostro de nuestro propio ser, pues en realidad somos simios que a través del hueso, el yeso y el carbón empezaron a templar un cristalino espejo para poder observarse. Lo que vieron no lo comprendieron, pues una máscara extraña era el reflejo que les devolvía la superficie. 100.000 años después aún seguimos buscando en los reflejos y 100.000 veces el reflejo sigue siendo una máscara. Del etrusco persu y del griego prosopón, máscara, formado por pros, delante, y opos, cara, o sea, delante de la cara. Son las raíces etimológicas de la palabra del latín persona. Es así como imagino el surgimiento de la conciencia humana, un génesis ligado a los símbolos y al significado que intentamos dar, también a las cuestiones que a todas y todos nos envuelven como una especie animal con una conciencia de la existencia tan peculiar como la nuestra, el sentido mismo de la vida, la muerte, la felicidad, la tristeza, el amor, el hambre, la sed, y directamente el comprender, pero también y sobre todo el compartir con unos congéneres que nos obligan a mirarnos al espejo. Creo que esa es la clave para entender qué somos, mirarnos en los espejos de las caras de las demás personas. El pensamiento mítico, mágico, el ritual, lo sobrenatural, para Émile Durkheim era algo parecido a todo aquello que sobrepasaba al individuo, a la vorágine social. Todo eso, para una persona, ya es sobrenatural, le sobrepasa, le sobredimensiona. Somos insignificantes hormigas en un pasto inmenso de lo colectivo y en un pasto inmenso aún más del universo conocido y por conocer. He aquí
la función de la religión, que a través de un relato metafórico nos da una calma, una quietud y una verdad absoluta sobre la realidad y cómo comprenderla. Muchos y muchas de los que escucháis el podcast seréis creyentes de una religión institucionalizada o creyentes en algún tipo de relato o imaginario que para vosotros os muestran una realidad que no podéis alcanzar ni con los sentidos ni con la razón. Yo, en este caso, personalmente, estoy dentro de un grupo que es una minoría. Me considero totalmente ateo. La frase que me definiría sería: no creo en nada. No creo en la vida después de la muerte. No creo en lugares donde nuestra alma descanse en paz para la eternidad. No creo en mundos alternativos que escapan a la razón. Creo en el mundo material, el mundo en el que vivo, en el que trabajo, en el que sufro y en el que amo, en el que piso y en el que pienso. Y esto me convierte en alguien ateo. Somos una minoría. Un 13% de la población mundial es atea. El resto cree en algún tipo de religión. Los países con más números de ateos son China, Japón, República Checa y el mío, España. En China, el 61% de la población se considera atea. En Japón, el 31%. En la República Checa, el 30%. Y en España, el 20%. La religión, hoy en día, en la época de la ciencia, sigue reinando como creencia. Sin embargo, ser ateo no significa renunciar a la espiritualidad. Tampoco significa rechazar las preguntas trascendentales que nos traspasan como especie animal. Más bien, creo que hoy en día ser ateo es algo valiente. Es afrontar que quizá jamás encontremos una respuesta a estas preguntas trascendentales. Pero, sin embargo, hay una necesidad de plantearlas y de ahondar en lo misterioso de la vida. Decía Albert Einstein que la experiencia más bella que puedo tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto y sus ojos están oscurecidos. Fue la experiencia de misterio, aunque mezclada con temor, la que engendró la religión. Un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar. Nuestras percepciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante, que sólo son accesibles a nuestras mentes en sus formas más primitivas. Es este conocimiento y esta emoción la que constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido, y sólo en este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Estoy satisfecho con el misterio de la vida eterna y con un conocimiento, un sentimiento de la maravillosa estructura de la existencia, así como del humilde intento de entender incluso una pequeña porción de la razón que se manifiesta en la naturaleza. Eso decía Albert Einstein. Y la verdad que estoy bastante de acuerdo con él. Él era partidario de creer en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, una concepción que dio una vuelta de tuerca y que fue el inicio del surgimiento del pensamiento ateo. Para Spinoza, la realidad misma era divina, todo lo que la componía y las relaciones entre los seres, los conceptos y en general las esencias de las cosas que componían el mundo. Y he aquí la gran vuelta de tuerca del paradigma que dio Spinoza. Si todo es divino, nada es divino.
es una visión de Dios sin duda transgresora. La visión capitalista de deidad es de un Dios humano, un hombre blanco con poder. Ese es el Dios del capitalismo. También es el Dios, un Padre poderoso, la figura que se proyecta en las principales religiones del mundo: el cristianismo, el islam, el judaísmo. Dios es patriarcal y es opresor, oprime a la mujer y oprime a los que no piensan como él. Sin duda, ese Dios no forma parte de mí, ni ese ni en realidad ninguno. Para mí, la pregunta trascendental a la que nos enfrentamos como especie es la de entender el cambio, el continuo cambio. Y eso son las sociedades. Las sociedades se presentan en el hilo infinito de la historia como entes holísticos y dinámicos, es decir, en constante transformación. La sociología del conflicto estudia la realidad a través de la premisa de la confrontación intrínseca de los diferentes grupos humanos en interacción. El conflicto, del asesinato entre hermanos, un relato bíblico. Ese forcejeo constante, esa violencia, esa competencia, esa lucha de clases, como Karl Marx y Friedrich Engels nos dirían en el Manifiesto Comunista, escrito en 1848, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. La premisa de Marx y Engels es simple y certera. La transformación tiene su génesis en la lucha, una lucha que frecuentemente sigue sinuosos caminos ocultos, pues los propios partícipes del combate en muchas ocasiones no son conscientes ni siquiera de que están participando en ella. En cada gesto de su vida cotidiana, cada una de las personas de este mundo actúan en el conflicto velado dentro de la sociedad de clases capitalista. Para mí la sociología es una especie de religión, porque da una respuesta a las preguntas que yo siempre me he planteado. Y Marx y Engels, por ejemplo, nos otorgan unas herramientas para entender la realidad que para mí son más eficaces que un relato religioso. Es cierto que entender la realidad a veces de una manera objetiva, empírica, puede desgastar y desgasta. Es más, la propia confrontación de clases que acabamos de describir desgasta. La confrontación hace mella, hace avanzar y retroceder. Es como el oleaje. Sin embargo, creo que este juego siempre tiene la balanza descompensada. Como Sísifo, las clases oprimidas, las plebeyas, los esclavos, las siervas, la clase trabajadora, están condenadas a subir una empinada montaña, portando una rígida piedra que siempre cae hacia los pies de la cordillera. En ocasiones, después de 1000 soles y 1000 lunas, la piedra se queda rígida en la cumbre. Es en esa ocasión cuando todos los Sísifos, que somos y son en realidad 1 y 1 millón a la vez, se dan cuenta
de que la continuidad del camino es otra montaña con una roca igual de pesada. Pero la determinación está renovada. El conflicto vuelve a iniciarse. Un conflicto entre la piedra inexpresiva y el infinito trabajo de subirla para que vuelva a caer. Es una cadena invisible, un vaivén eterno e impuesto. Es posible que esto tenga algo de religioso. Lo cotidiano es religioso. Lo cotidiano nos traspasa y nos sobrepasa. Y como diría Durkheim, eso, en nuestras mentes, en nuestra psique colectiva, se asimila como algo sobrenatural. En la actualidad, el sistema capitalista ha conseguido ocultar este juego eterno de confrontación. Por lo menos en parte. Las oprimidas caminan desorientadas cada mañana al son del despertador. Un sonido rítmico y agudo. Un sonido de nostalgia militar, que recupera ecos de mitos griegos donde a diario hay que subir cumbres empinadas con una gran piedra. El trabajo, ese gran compañero de viaje, ese gran apóstol, el trabajo asalariado, sin duda el dios del capitalismo. Ese gran grillete abrazado al tobillo de cada persona de clase trabajadora. No puede verse como Dios, pero siempre está, siempre es omnipresente. Una terrible enfermedad sobrevuela a la clase trabajadora occidental. Esa enfermedad es la enajenación. No se reconocen en los espejos. Viven vidas sobreestimuladas por horarios demenciales, fármacos para la depresión, desinformación, consumismo, irracionalidad, fundamentalismo religioso y miedo, mucho miedo. El nihilismo se ha convertido en la bandera más cercana al capitalismo. Nada tiene sentido en la vorágine rápida del mundo occidental. Lo colectivo es pecado capital. El éxito individual, que siempre es monetario, es la salvación. La clase trabajadora se siente tan vulnerable que en su estado de shock y estrés permanente, no todos, pero sí muchos y muchas, todo lo observa como una amenaza. Ha perdido su capacidad de imaginar, de compartir, de pensar, de criticar, y han alimentado su capacidad de odiar, de temer, de inmovilizarse, de no querer, de no ser. Como Julio Cortázar cuando nos contaba que se pasaba horas observando el acuario de Jardín de Planches mientras intentaba comprender por qué se siente atraído por ese extraño anfibio llamado axolot. Los desposeídos de este mundo, como Cortázar, se pasan cada día haciendo el mismo ejercicio de búsqueda existencial, sobre todo cuando se lavan la cara cada mañana, aún con los ecos del despertador en su tímpano, y el vidrio refleja un rostro irreconocible desde lo que parece un profundo acuario. Os he contado una historia alrededor de una hoguera que lleva ardiendo 100.000 años. Soy un hereje, un ateo, alguien que no cree en nada, pero que sin embargo necesita buscar un espejo en el congénere, un espejo que le escuche. Mi pregunta trascendental siempre ha sido: ¿cuál es el motivo de mi opresión? ¿Cuál es? Y bueno, las respuestas están ahí. Las he planteado durante el podcast. Quizá no sea solo ya encontrar respuestas, sino también saber cuáles son nuestras heridas. Como decía Miguel Hernández, llegó con 3 heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida.